hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, hoy tengo un invitado recién llegado a Colombia, traído por Planeta a Colombia a varias presentaciones de su último libro, Nosotros, y es el poeta y escritor Manuel Vilas. Manuel, qué rico tenerte por acá. Hola, María José, un placer estar aquí contigo. Manuel, has escrito un montón de libros, ya tu obra cada vez va creciendo más, desde Ordenza, Alegría, Los Besos, entre toda tu obra poética, Nosotros. A mí me llama mucho la atención cómo tus libros, particularmente Ordenza y Alegría, son novelas con una construcción muy particular. Me pareces un narrador muy original, porque tienes como escenas, situaciones, personajes, pero todo está atravesado por la poesía. Está la línea transversal, como que se desarrolla una idea emocional y está bellísimamente siempre esa búsqueda de las definiciones, la búsqueda del amor, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la soledad, la búsqueda de la tristeza, de la paternidad, de la vida. Obviamente eres poeta, pero me gustaría saber de dónde viene esa obsesión por estas descripciones y por esa búsqueda desde la palabra de ese entorno emocional. Tiene que ver con la vida, ¿no? Todo lo que hay en mis libros es hijo de haber vivido, de la experiencia de la vida. Es verdad que mis novelas tienen todas un sentido poético, ¿no? Pero yo creo que eso, las novelas que a mí más me han gustado, tenían esa peculiaridad poética. Por ejemplo, estamos en Colombia. ¿Qué sería de 100 años de soledad sin ese misterio poético que envuelve la historia, ¿no? O otra novela que me parece esculpida, más que escrita, me parece esculpida, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? De modo que yo creo que sí que hay una tradición narrativa en donde las novelas escuchan la voz de la poesía, ¿no? Lo hacen tampoco conviene porque aquí puede ser también un riesgo. Es decir, tampoco en una novela la presencia de la poesía no puede ser aplastante, tiene que estar muy camuflada, ¿no? Pero en mi búsqueda de la poesía en las novelas tiene que ver con la búsqueda de la belleza, con la búsqueda de la plenitud de la vida, intentar robarle a la vida una frase que describa la vida. ¡Qué belleza! En tus novelas, particularmente en Ordenza, que hablas mucho de tus padres o la muerte de tus padres, insistes en el Seat 600, que para la versión colombiana nosotros tenemos como el Renault 4, que fue como ese avance de la clase media en la familia, que empezaba a crecer y a surgir. Y yo pienso en estas descripciones y, ¿sabes? Pienso mucho en el papá de Mafalda, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención porque tú contabas que tu papá cuando tiene 12 años pues sale de la escuela, pero tu papá igual toda la vida como en esa España de los 60, 70 surgiendo, y que si bien él no era un gran lector, te trajo a tu casa toda la obra completa de Kafka. Y que para ti ese fue como el surgir. Quería preguntarte cómo en ese contexto familiar es que empiezan a entrar los libros a tu vida. Es uno de los grandes misterios de mi vida. ¿Por qué mi padre se compró la obra completa de Franz Kafka? Además de Kafka. De Kafka, nada menos, ¿no? No pude preguntárselo. Esto es una de las grandes tragedias de mi vida y de mucha gente que le ha pasado lo mismo. Yo cuando publiqué Ordenza me encontré con muchas personas que me decían lo mismo, ¿no? Muchos lectores que decían, ya no podré preguntarle a mi padre o a mi madre cosas importantes de nuestra vida juntos porque daba por supuesto que siempre se lo podría preguntar y nunca lo hacía, hasta que de repente viene la muerte y ya no puedes preguntar. Entonces yo no sé cómo demonios acabaron en mi casa de la infancia
las obras completas de Franz Kafka, pero estaba también La Divina Comedia, estaba Dostoyevsky, estaba Hemingway, una colección de unos 20 volúmenes, ¿no? Que luego nos repartimos a la muerte de mi madre entre mi hermano y yo, ¿no? Yo me quedé a Kafka porque yo descubrí a Kafka en estos libros que cuando yo abrí los libros de mi padre de Franz Kafka tenían todavía el celofán. Tuve que rasgar el celofán que había estado 25 años ahí esperando porque mi padre era un hombre que a los 12 años salió de la escuela, era lector de periódicos, le gustaba mucho leer periódicos, pero no tenía la preparación cultural que se necesita para enfrentarse, pues, no sé, a una novela como El Castillo o La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Entonces yo siempre he querido ver allí como una especie de comunicación a través del tiempo. Es decir, mi padre, esto es un poco de pensamiento mágico, mi padre pensó que yo algún día sería el lector de esos libros y los compró pensando en eso, ¿no? He hecho toda una especie de interpretación estética y moral de ese hecho tan raro de que mi padre, pues un señor de su generación, un señor pues, que había vivido la Guerra Civil Española, la posguerra, pues pudiera en un momento determinado pensar que su hijo iba a ser lector nada menos que de Franz Kafka, y no solo lector de Franz Kafka, sino luego además escritor de libros. Esto es uno de los temas más misteriosos de mi vida. Cómo viniendo de donde vengo, porque en mi casa, en mi familia nadie había sido... Yo soy el primero que fue a la universidad. Entonces, esto siempre te produce un enorme vértigo, ¿no? Porque es decir, bueno, tú puedes tener un hijo o una hija que sea lector, viniendo de ese origen social, pero que además de lector encima escriba libros, esto ya es como el colmo, ¿no? Pero es espectacular porque igual hay una formación muy grande de esos libros al escritor que eres hoy. No serías el gran escritor si no te hubieras formado como ese lector joven. Sí, no, efectivamente. Y además yo con Kafka tuve mis más y mis menos, porque al principio yo intenté leerlo con 20 años y no lo dejaba. Luego leí mucha literatura española y yo a Kafka lo descubrí ya. Esto tiene que ver un poco con la idea que te decía antes del lento aprendizaje de la literatura. Con 27 o 28 años fue cuando yo me leí a Kafka completo. Y cuando me acabé de leer toda la obra de Kafka, dije, anda, yo puedo ser escritor, porque el abismo al que te conduce la literatura de Kafka era un abismo en donde yo estaba bien. Era una forma de ver el mundo, la que hay en las novelas de Kafka, que a mí me parecía justamente una forma alegre de ver el mundo, contrario a lo que la gente cree. Y eso me ha pasado mucho cuando hemos hablado con los kafkianos. Ahí en España yo tengo 3 o 4 amigos kafkianos. Por ejemplo, Lorenzo Silva, el escritor Lorenzo Silva, es kafkiano también. Somos una pequeña cofradía de kafkianos. Y Kafka produce alegría. Es una cosa misteriosa porque tiene la imagen de ser un escritor torturado, de un escritor amargado, y sus novelas a mí me producen euforia. Y a Lorenzo Silva le pasa lo mismo, ¿no? Y son muy absurdas y muy locas. Sí, es muy extraño esa versión como lector. Cuando llegan los libros a tu vida, ¿cómo llega la poesía? Entiendo claramente que tenías a Baudelaire y que tenías como estos poetas franceses, pero a mí me interesa mucho pues, el desarrollo de tus emociones y tu sensibilidad, que está muy presente en tu obra, y esa mirada tan sensible de ver el mundo, ¿cómo la empiezas a construir desde la poesía que empezaste a leer? Empecé con los franceses, bueno, leía también poesía, me acuerdo de enamorarme de la poesía de Federico García Lorca, de Crío, y luego, claro, luego me apasionaba la vida de los poetas franceses, porque lo leía ya como si fuesen grandes artistas del pop, ¿no? Por ejemplo, Rimbaud, ¿no? Claro, Rimbaud a mí me parecía seductor, que un crío de 16 años escribiera una poesía como esa y que dejara de escribir a los 20 años, y esa vida romántica llena de misterios y de viajes, todo eso a la imaginación de un adolescente que era yo, pues claro, le atraía muchísimo. Luego empecé a leer a otros poetas españoles, como Jaime Gil de Viedma, Luis Cernuda o César Vallejo, poetas latinoamericanos, y me fui pues deseando el deseo de convertirme yo mismo en poeta, ¿no? Empecé a escribir poesía.
casi pues una poesía hija de lo que iba leyendo, ¿no? También vi allí, claro, que la poesía te ayudaba también a construir tu propia mirada, ¿no? Aunque no, y esto puede servirle a mucha gente, no hace falta publicar lo que escribas, ¿no? Si te construye a ti mismo y te ayuda a ver las cosas en mayor profundidad, ya lo escrito tiene sentido. Y luego publicarlo o no publicarlo pues ya puede ser más azaroso. Tus dos libros hacen referencia a la paternidad. El primero, Ordensa, está más enfocado en la muerte de tus padres y Alegría está más enfocado en ti como padre. Obviamente la literatura de la paternidad es como el 60% de la literatura universal. ¿Qué hace que este tema sea tan fascinante para ti y que lo sigas explorando a lo largo pues, de tantas de tus obras? Bueno, la relación que yo tuve con mi padre y con mi madre fue fantástica, ¿no? Pero yo no lo sabía. Este es el problema. Yo tuve que escribir Ordensa para reconstruir la maravillosa relación familiar, aunque maravillosa incluye muchas cosas. Es decir, incluye también desencuentros e incluye también incomunicación, ¿no? Porque a veces entre mi padre, mi madre y yo la comunicación era difícil, ¿no? Pero en cualquier caso yo, cuando murió mi madre, pues mi padre ya había muerto, experimenté un enorme huracán emocional y la necesidad, de repente surgió la necesidad de escribir sobre cómo habíamos vivido la vida, mi familia, ¿no? Mi padre, mi madre y tíos míos, toda la familia de Barbastro, que era el pueblo donde yo viví, contarlo eso en una novela, ¿no? Porque pensé que si yo no lo contaba, la historia de esa familia desaparecería en el olvido, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo había estado profundamente enamorado de mi padre y de mi madre, y que eran muy importantes en mi vida, pero ya no tenía a quién decírselo porque ellos ya no estaban. Entonces de ahí surgió la necesidad de escribirlo, ¿no? de que eso se quedara dicho en alguna parte. Hay una cosa que me llama mucho la atención con tu última novela, de hecho, y es cuando tú escribes esta de nosotros, tú eres pues tus personajes, tu poesía es particularmente romántica. Uno no puede ponerle las palabras de los libros a los autores, pero uno podría tener una tendencia que tienes una convicción sobre ese romanticismo. ¿Qué significa para ti esa llegada a esa construcción de esa relación idílica entre Irene y su pareja que muere, porque se muere Marcel, que es su pareja, y ella tiene como una relación que es totalmente literaria, porque uno cómo va a tener, y acá les voy a hacer un mini spoiler, no me vas a mirar mal, pero ella considera pues que su relación de 20 años era la más perfecta, que se acostaban todos los días de amor utópico, y eso pues ningún lector se lo cree, Manuel, sí. Pero entonces uno dice, no, es que me acabo de acordar que así es el amor. Claro, bueno, ya has dicho cosas que describen muy bien la novela. Irene es una mujer enamorada del amor. El amor es, a ver, en cualquier caso yo sí tengo una convicción que está en todas mis novelas, ¿no? Que es que sin amor la vida humana no alcanza la plenitud. Es decir, el amor es la salida de ti mismo hacia otra cosa o hacia otra persona, ¿no? Este movimiento, este ir hacia algo que no eres tú, es lo que da sentido a la vida. Porque es que además si no, ni siquiera sabes que estás vivo, si no vas hacia el otro, ¿no? Entonces Irene y Marcelo es una novela de amor. Irene es una romántica, pero es una romántica pero es una mujer muy empoderada, es una mujer que ha perdido a su marido. Ella cree que su matrimonio fue el más perfecto de la historia del mundo. Claro, es una fantasía suya, porque luego se comporta de una manera peculiar, ¿no? No da por muerto a su marido, es decir, el espíritu de su marido vive en ella. Es decir, su marido Marcelo ha muerto y eso significa que no tiene cuerpo, pero la dimensión espiritual de su marido sigue viva en ella.
Entonces ella lo que hace, esto se puede decir sin hacer spoiler, lo que hace es utilizar a ciertos amantes ocasionales con los que se va encontrando en la road movie, que es la novela, para que utilizar los cuerpos de estos señores para que su marido se encarne en esos cuerpos y así ella poder volver a sentir a su marido, porque el espíritu de su marido sigue estando en ella, ¿no? Esta es la construcción moral o fantasiosa de Irene. Luego la novela se va complicando porque van pasando más cosas, pero sí que esta novela plantea la idea de si existe o no existe un amor apasionado a lo largo del tiempo. Es decir, si es posible la pasión en un matrimonio de una duración como el que sale en la novela de 20 años. Entonces, Irene tiene la siguiente convicción. En la idea del amor entre dos seres humanos hay una serie de componentes indiscutibles. Por ejemplo, la lealtad. Entre dos seres humanos que se aman, es evidente que para que hablemos de amor tiene que haber lealtad, tiene que haber respeto, tiene que haber complicidad o amistad, tiene que haber cuidado. Dos seres humanos que se aman van a cuidarse el uno al otro. Tiene que haber aprendizaje en común. Es decir, cuando una relación es de más de 10 años, esas dos personas de esa relación han aprendido juntos de la vida. Eso es una cosa maravillosa. Es algo maravilloso que dos seres humanos aprendan a vivir juntos en una conversación estupenda y llena de ternura y de compenetración entre uno y otro. Todos esos componentes, y este es el descubrimiento de Irene, no van a ser suficientes si no existe el placer. Esta es su revelación, ¿no? Si el erotismo y la relación física no funciona bien. Es decir, puede haber mucha lealtad, mucha complicidad, mucha fraternidad, una compenetración de almas maravillosa, pero tiene que haber un sustrato biológico, carnal, erótico, que siga funcionando bien. Este es su descubrimiento. Entonces, claro, ella dice, claro, la palabra placer se va contando a lo largo de la novela. Es una palabra ya que en sí misma incomoda mucho, ¿no? Incomoda. Entonces, muchos lectores cuando dicen es imposible que un amor de 20 años contenga esa carga de erotismo. Y yo digo, y muchas veces me lo dicen a mí, y yo digo, yo no soy responsable. Es decir, la responsabilidad de un escritor no es decir, son los personajes los que están contando la historia, los que yo solo he traído ese tema. Un escritor no tiene soluciones a ningún problema. Lo único que hace es plantear el problema de una manera inteligente, de una manera expresiva, atractiva, de una manera elocuente, pero no resuelve el problema. Entonces, el problema de por qué los amores son temporales, por qué la temporalidad en el amor, pues es un problema de la condición humana. Otro tema que tocas mucho en la novela es la relación muy extraña con el dinero, que es como ella igual fallece su marido, tiene todo el dinero del mundo, el dinero está presente, pero es muy curioso. ¿Qué te interesaba a ti mostrar o cuáles son los elementos que te parecen más atractivos de mostrar que eso no lo había visto tan presente en otros textos tuyos? Al querer escribir una historia de amor en el año 2022, que es cuando la escribí, o este 2023, da igual, cualquier historia de amor va a ocurrir bajo el capitalismo, bajo una sociedad determinada. Yo como escritor soy alguien curioso y atento. O sea, lo que tiene un escritor es una enorme capacidad de atención. Yo lo que veo es que el dinero domina las vidas de los seres humanos. Que esa obsesión de las sociedades humanas, que esa obsesión pase a la novela, me parece natural porque esa obsesión está en la vida. Y una novela, al menos una de las mías, la aspiración que tiene es a reflejar la vida. La mejor descripción que puedes hacer en el capitalismo, la mejor descripción literaria de cualquier cosa, incluso de las personas. Es decir, ¿cuánto vale estos zapatos que te has comprado? ¿Cuánto vale esta casa que te has comprado? Y tú dices el precio y todo el mundo entiende los zapatos que te has comprado, la casa que te has comprado. O, por ejemplo, entre personas
yo soy abogado o yo soy lo que sea, es decir, ¿cuánto ganas en tu trabajo? Y esa cantidad describe perfectamente a la persona. Entonces, esto yo no soy responsable de esto como escritor. Es decir, los escritores no tenemos la responsabilidad de cómo es el mundo. La responsabilidad que tenemos es la de contarlo. Quería también preguntarte por otra de tus novelas románticas, Los besos, que sacaste además en pandemia y es preciosa porque además sucede en pandemia, que es la relación entre Salvador, un hombre pues que se va a la montaña y solo se lleva 2 libros, El Quijote y la Biblia, y conoce a una mujer de edad media, 45, 46, ya no recuerdo exactamente la edad, que es Montserrat. Y él pues cae perdidamente enamorado, o sea, esos enamoramientos a primera vista que no puede, y es toda la diatriba sobre el amor, pero lo que más me parece interesante o lo que más me gustó, además de que se haya llevado al Quijote, es que él, Salvador, decide cambiarle el nombre a Montserrat y le pone Altisidora, que es la doncella de Quijote. Uh-huh. Y quería preguntarte por esa relación, además, entre la literatura y el romanticismo, cómo tú como lector has construido esa imagen romántica y, pues, pensando sea en el Quijote o sea desde la poesía romántica que has leído, ¿cómo lees tú esta construcción romántica? Sí. Yo lo que veo es que los seres humanos, si no se enamoran, ¿qué hacen? ¿No? Es decir, el romanticismo se ha oxidado, está envejecido socialmente, incluso o sociopolíticamente, incluso está, ya incomoda, ¿no? Porque se le ve fruto de otra época y además ha dado mucho dolor también, estas actitudes de enamoramientos y de... Pero lo que yo no veo es que haya habido otro sentimiento de tal calibre como este y que sea capaz de ilusionar a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que no se puede experimentar una droga natural más grande en este mundo que la de un hombre o una mujer enamorados. Los neurólogos saben, creo que son 6... Oxitocina, dopamina, no sé cuál. Esos son una droga peligrosísima. Sí, el enamoramiento es una droga. Es decir, entonces, claro, de ahí que haya adictos al enamoramiento, porque son hormonas que segrega tu cerebro que absolutamente te producen una euforia y una sensación de plenitud. Pero salen de no has tomado nada, no te has tomado nada. Es un proceso natural de tu cuerpo, es una biología. Es tu biología la que sale a aplaudir lo que te está pasando y por tanto es algo primitivo que está en la especie, es una verdad biológica. Entonces, si procede de tu organismo y si procede de la misma naturaleza, entiendo yo que no puede ser mala, porque eso eres tú. Entonces, el enamoramiento pues es evidentemente una de las experiencias más importantes que hay en la vida de la gente, ¿no? Ahora, ¿cómo llevarlo? Ese ya es otro problema. Tú escoges, además, uno de mis poemas favoritos en este libro, Amor constante más allá de la muerte. Es un soneto maravilloso, eso es una cumbre de la expresión poética. ¿Quieres que lo lea ahora? Por favor. Sí. Si te animas, si quieres, sí. Lo leo yo. No, léelo tú. Sí. ¿Seguro? Sí, mejor yo creo que tengo tú. Léelo tú porque... Que es además uno de los poemas más bellos. Un poema misterioso, además, porque al final, que es lo que dice Irene del poema, al final hay un salto allí que hay una especie de oscuridad en ese poema, en donde cada lector lo puede interpretar como quiera, ¿no? Y así es en el amor. Exactamente. Igual que en el amor. El mismo misterio. Se llama Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Claro, esto es belleza pura al servicio de una idea tan maravillosa como un amor tan grande que vence a la muerte.
Puede ser mentira, puede ser que el amor no venza la muerte, de acuerdo, pero dejadnos creer en esta maravillosa fantasía que una persona no le hace mal a nadie por creerse una utopía personal como esta. Las utopías personales, como la de tener fe en el amor, no le hacen mal a nadie. Las utopías políticas son las que hacen mal a la gente. Es así. La utopía que hay en Don Quijote de la Mancha solo le hace daño al pobre Don Quijote. Las utopías políticas que derivaron en totalitarismos en el siglo XX, esas utopías políticas, esas sí hicieron mal a mucha gente. Bienvenidos sean los utópicos personales, que solo se montan un tinglao en la cabeza y acaban chiflados como Don Quijote, pero son chiflados absolutamente maravillosos y benévolos. ¿Cómo ves tú el amor como musa de tu obra y de las obras literarias en general? El amor yo lo veo, a ver, hay otra cosa fundamental que para mí cada vez es más importante, que es la belleza. Y en la belleza veo amor también. Cuando hablo de belleza, yo no hablo de que tenga que vivir uno en la Capilla Sixtina de Roma, no hablo de las grandes construcciones artísticas de la belleza, sino de las humildes. Por ejemplo, esta tarde hay en Bogotá una luz maravillosa. Pues nada, salir a la calle y disfrutar de esa luz maravillosa. O ver un árbol y decir, ¿qué es esto? ¿No? Volver a mirar con otros ojos las cosas, ¿no? Mirar una nube, tomar un café, charlar con un amigo de la vida, de lo que sea, ver una película. Estas son formas de la belleza. Y a mí me parece... yo la llamo belleza humilde. Es una belleza que todo el mundo puede tener. Mirar las nubes lo puede hacer cualquiera. Y asombrarse del milagro de estar vivo. Entonces, a veces la literatura puede tener esa función de recordarle a los lectores que la vida es maravillosa y es un milagro, que le ocurre a todo el que está vivo y que solo el hecho de estar vivo es una victoria. Si tú estás vivo, no puedes hablar de fracaso. Un ser vivo no puede hablar de que he fracasado. Las construcciones sobre el fracaso son todas sociales, no son biológicas. Es decir, y esto que estoy diciendo a mí me parece es revolucionario en sí mismo. Es el amor a la vida, que es lo más grande. Es decir, y muchas veces este amor a la vida, hay construcciones sociopolíticas que intentan combatirlo. Y a veces los trastornos... Ahora estamos viviendo muchos trastornos psicológicos, ¿no? Los trastornos psicológicos nacen un poco de no saber fomentar y nutrir el amor a la vida. Estás diciendo algo que me recordó mucho a un tuit maravilloso que escribiste en pandemia, que se viralizó evidentemente por la carga simbólica de lo que estás diciendo, que voy a aprovechar para leerlo. La vida es quedar a comer en una terraza con un amigo, perderte en una calle desconocida, tomar el sol, ir a librerías o coger un tren. Y cuando la vida regrese, le pediremos menos cosas. Nos vamos a dar cuenta de que la vida es ir a tiendas, meterte en un restaurante o ir a un cine o ir a un teatro o pasear o tomar un café. Esas cosas mínimas eran grandes cosas y la gente las va a descubrir. Vamos a encontrarnos con las poderosas fuerzas de la vida que estaban ahí todo el rato. Después de la pandemia, después de haber pasado todo este momento, ¿qué opinas como de esa idea tan esencial que tuviste en ese momento y que generó tanto eco? Pues yo soy un defensor de la vida en todas sus formas, ¿no? Pero fíjate que defender la vida es también defender la libertad, es defender la justicia, es defender la originalidad de tu propio pensamiento, defender la tolerancia, en un mundo cada vez más intolerante, defender la respiración, es defender el hecho biológico de la respiración. Hay muchas cosas que envilecen la vida. La injusticia envilece la vida, la intolerancia que vuelve. La intolerancia ahora... Bueno, hay muchas obras literarias de hace 40 o 50 años que ahora no podrían escribirse. Este mundo en el que vivimos, no sé si la vida tiene muchos aliados. Los aliados de la vida son la literatura, la justicia, la pintura, la música, el abrazo, la amistad. Estos son los aliados de la vida.
Entonces a mí me pone muy nervioso que me toquen la vida, es decir, que envilezcan la vida, ya con actitudes políticas absolutamente demagógicas. La demagogia es una gran enemiga de la vida, la hipocresía, el medir con distintas varas de medir, el uso de distintas varas todo lo que son ataques a la inteligencia natural de las personas son ataques a la vida. Hablando ya de cosas concretas, cuando un gobierno en el país que sea dicta leyes que no respetan la inteligencia natural de los seres humanos, esas leyes automáticamente envilecen la vida. Si bien tú tienes esta larga sensibilidad por la vida, de hecho, en alguna parte decías una frase tan bonita, que eras un vitalista. Eso, por supuesto. Yo me defino como un gran vitalista. Eso que cada vez le tengo más miedo a muchas cosas, ¿no? El mundo que está quedándome es un mundo muy feroz, pero a pesar de eso yo soy un gran vitalista. Yo tengo una fe ciega en la vida y en el futuro. A mí creo que hay gente maravillosa en este mundo. Gente que es capaz de inventar y de soñar, ¿no? Y yo creo en la especie humana. No creo esa idea de que... me hace mucha gracia los apocalipsis que se inventa la gente. A ver, me entretiene porque paso el rato, pero cuando veo todas estas películas apocalípticas, no sé, en el 2080, pues un mundo degenerado, yo qué sé, o criaturas que han venido de no sé dónde y tal, todo esto a mí me produce una enorme carcajada porque es mentira. Es que lo sé perfectamente que es mentira. Es que no solo sé que eso es mentira, sino sé que la especie humana no se va a extinguir. Yo tengo una certeza, no sé si es que mi madre era un poco medium, mi madre. Y a mí yo heredé un poco una especie de certidumbres, de certezas, que no sé de dónde me vienen, porque a veces no son muy racionales, pero son certezas. Yo tengo la certeza de que la especie humana es inacabable. Evidentemente que vendrán desastres y tal, pero al final... Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Hegel, que es el que hablaba de la historia como la fuerza de una flecha, por la cual esa flecha está abriendo constantemente el tiempo hacia adelante. Es decir, estamos en el 2023, esta mañana lo estaba explicando también. Digo, si tú estás en el 2023, puedes pensar en el 1983, es decir, justamente hace 40 años. 1983 era hace 40 años que el 2023. Si tú ves las fotos de la gente que vivía en 1983, automáticamente dices, no, yo prefiero vivir en el 2023, porque está mejor vivir en el 2023 que vivir en 1983. Por tanto, eso significa que va a existir el año, 5 y 2, 4 y 2, el 2063. Va a existir el 2063 va a existir, y va a haber seres humanos que estén escribiendo libros, que estén haciendo radio, que estén haciendo periodismo, que estén haciendo casas, carreteras, hospitales, y esa gente habrá construido un mundo imperfecto, pero mejor que este. ¿Por qué? ¿Por qué mejor que este? Porque el del 2023 es mejor que el de 1983. El nuestro es imperfecto, obviamente, pero si a ti te dan a elegir si quieres vivir en 1983 o en 2023, tú dices 2023. Hombre, por nostalgia, un ser humano tiene nostalgia. Era, bueno, yo es que en 1983 mis padres me regalaron una bicicleta y querría volver a montar en bicicleta y no sé qué, no sé. Pero eso es otra cosa, eso es la nostalgia. Pero en los hechos sociales, políticos, morales, es decir, el avance moral de una sociedad en 1983, por ejemplo, en España, en 1983 acababan de aprobar la ley del divorcio, O sea, en el año 83 en España se discutía si era legal o no legal divorciarse. Hoy, evidentemente, esto ya parece una cosa, pero había gente hace 40 años en mi país que estaban contra la ley del divorcio. Ahora próximamente va a ser ilegal casarse. Entonces, claro, imagina, haces los saltos convenientes y te plantas en el 2063 y es evidente que va a haber una progresión social, moral, tecnológica. Ahora, sobre todo, vivimos en el vértigo tecnológico, ¿no? Cuando utilizamos un smartphone, mucha gente no se acuerda de que llevan 10, 12 años con nosotros. Antes existían los teléfonos móviles estos pequeñitos. Muchas veces cuando ves una película... Ayer estaba viendo una película del año 2004 y claro, veía los teléfonos móviles de esos señores. Era una película de grandes empresarios americanos usando unos teléfonos móviles que eran ridículos.
Es decir, a un espectador del 2023 ves los móviles, los teléfonos, los celulares que aparecen en una película del 2004 y te parecen ridículos. Algo tan... Cuando Napoleón invadía todos los países europeos, lo hacía a caballo. Cuando Napoleón se iba desde París a Roma para ver su gran imperio europeo, iba a caballo. La historia es uno de los grandes espectáculos, ¿no? Y va hacia adelante. Y cada vez está más acelerada, ¿no? Y están viniendo novedades, sobre todo de la ciencia, novedades espectaculares, ¿no? Por tanto, yo en ese sentido, también, y vuelvo al origen de tu pregunta, el vitalismo me viene de eso. Evidentemente que seguro que va a haber enfrentamientos terribles y va a haber injusticias en los próximos años, pero el balance final es el del progreso. Eres un gran optimista, Manuel, más que yo, eso me sorprende muchísimo. Si bien tú también tienes como esta gran sensibilidad hacia la vida, ¿no? Esta contemplación a la belleza, a la alegría, a la vez en tu obra está presente como ese lado de evasión de la vida, ¿no? Entonces está presente el alcohol, los ansiolíticos, que todos los que somos ansiosos en esta vida, pues a veces necesitamos como calmar también ese otro lado sensible cuando se va al otro lado. Quería preguntarte por esa relación en tu obra, como la escritura y la presencia, pues que ha hecho parte de toda la literatura universal. Bueno, yo era un vitalista tan grande que en el 9 de junio del 2014 me dije, o te ahorras el vitalismo que procede del alcohol o te mueres. O sea que mi vitalismo en el año 2014 tocó techo, ¿no? Yo dejé de beber hace ya 9 años porque yo tenía un problema con el alcohol y bebía muchísimo, ¿no? El alcohol ha sido la gran droga de la literatura y lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque guarda una relación. Todos los grandes escritores del siglo XX, vamos, estaban siempre de copas. Literatura y copas podría ser el título de este ensayo, ¿no? Porque el alcohol produce una exaltación en el cerebro, que es la misma que produce que es la misma que el escritor busca en la vida, ¿no? A través de sus novelas, ¿no? Exaltar la vida. Es decir, el escritor quiere exaltar la vida, defenderla y exaltarla. Y eso es lo que hace el alcohol cuando tú bebes. Hay una compenetración entre literatura y alcohol, de ahí que haya sido, digamos, la droga constante y la más importante que está vinculada a los escritores, que todos eran estaba pensando en Hemingway, James Joyce, Bukowski, va hasta el siglo XIX, o los fumadores de opio. Ahora hay unas drogas del Estado, baratas y farmacéuticas, que son los ansiolíticos, que están, claro, en realidad, o los opiáceos o los analgésicos. Los analgésicos, analgésicos potentes que tienen opio, llevan componentes. Claro, esto evidentemente son drogas populares. Tú vas al médico, le dices, mire, no me puedo mover porque tengo las cervicales, te receta un opiáceo para las cervicales, pero automáticamente tomas el opiáceo, las cervicales ya pasan a un segundo plano porque tú estás volando de alegría. Entonces, claro, a la semana siguiente... Entonces, había un intelectual español que murió hace poco, que se llama Antonio Escotado, que escribió una historia de las drogas en 5 o 6 volúmenes. Era un conocedor extraordinario de las drogas y él reivindicaba el uso lúdico de las drogas. Es decir, un uso con la idea de causar un bienestar en las personas, un uso inteligente de las drogas, no un uso desquiciado y destructivo. Y yo ese uso inteligente que pedía Escotado, yo creo que es factible, ¿no? Es decir, un ser humano se puede ayudar de algún tipo de... El café que nos tomamos también es una droga. Si hasta el hecho de comer todos los días tiene también algo de drogadicción, ¿no? Por supuesto. El problema es cuando las drogas se convierten en una cosa sórdida, prohibida por el Estado, que da origen a lo que todos sabemos, y cuando se produce la destrucción del individuo por culpa de las adicciones.
pero las drogas en un uso sabio, en un uso con un ánimo de fortalecer tu inteligencia, con un ánimo de conseguir que tu sensibilidad se amplíe, ampliar tu sensibilidad, un uso inteligente de las drogas, yo creo que es posible. Tú hablas que tu mamá era una narradora caótica, que de ahí lo heredaste, pero que además eres un lector caótico y que por ende tu biblioteca es caótica. Sí. ¿Cómo es la biblioteca de Manuel Vilas y cómo consume este poeta, escritor y lector caótico esa biblioteca? Mi biblioteca, yo he vivido en tantos sitios que mi biblioteca se ha perdido. Mi biblioteca se ha perdido en los distintos naufragios de mi vida, ¿no? A veces siento esto sí que me produce una tristeza enorme, porque yo había construido una biblioteca que por razones de mis circunstancias personales y biográficas, pues ya no la tengo. Más o menos la reconstruyo mentalmente. Sé los libros que yo tenía y los libros que yo he leído, etcétera, etcétera. Ahora en Madrid tengo restos de mi biblioteca, otras cosas que he ido comprando. Y sí, me duele porque un escritor es también una biblioteca andante. Y me gustaría tener... Pero también hay una superstición en eso. Lo importante tampoco... Porque a veces hay una cosa vanidosa, sobre todo en el gremio de los escritores, que es exhibir grandes bibliotecas personales, ¿no? Tengo 20.000 volúmenes y tal. En cualquier caso, mi biblioteca se caracteriza porque yo sé dónde está el libro, pero solo sé yo dónde está. Porque está escondido en un sitio, no sé qué. O sea, tengo una memoria visual de dónde está el libro, pero yo no he perdido el tiempo en catalogar mis libros ni nada por el estilo. Yo tengo amigos que sí, que son unos bibliófilos empedernidos y entonces tienen bibliotecas catalogadas con los libros colocados en un orden riguroso, etc. Yo soy incapaz de eso. Pero eso tampoco tiene que ver con la literatura, porque la literatura es el barro que hay en un libro en realidad. No es el orden en una estantería, sino la vida que está dentro de las páginas de un libro. Ya para cerrar, Manuel, tus 3 novelas favoritas de amor. ¿De la historia de la literatura? De las que más te gusten en este momento de tu vida. Bueno, hay algunas que a mí me han formado. Por ejemplo, me formó una novela que me impresionó mucho, que es novela de amor también. Es novela de amor al amor. Probablemente es Madame Bovary, de Flaubert. Otra novela que me impresionó mucho y también es una novela de amor es El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Y la tercera novela de amor, ¿cuál podría ser la tercera? Me han venido estas dos a la cabeza. Pero quizá la tercera novela de amor sería Muerte en Venecia, de Thomas Mann, porque es otra novela de amor imposible, ¿no? Ya tenemos 3 novelas de amor y las 3 son buenas. Manuel, qué rico tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.